Salmo 106, 23. Bien, dice la Escritura en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos nuevamente, Señor, porque tu palabra ya está bendecida, Señor, porque es la palabra que salió de tu boca y que llegó al corazón de hombres como los que escribieron la Escritura, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros ahora, Señor, siendo movidos por el Espíritu Santo, estamos en tu casa y te damos gracias, Señor, por la palabra que viene de lo alto. Permite que pueda traer a nuestro corazón, Señor, siempre sabiduría. Pues creemos, Señor, que siendo sabios podemos valorar todo lo que nos das en la vida. Y en este tiempo especialmente, Señor, queremos ponernos en tus manos para que tu Espíritu haga la obra, Señor, para lo cual la palabra que salió de tu boca lo haga en nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos y bendigo a tu iglesia por el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Es tan amable de sentarse. Este salmo hace referencia a ese relato que sucedió cuando Moisés tuvo que pararse en la brecha, dice aquí, ¿verdad? Muchas veces hemos oído acerca de que párate en la brecha. Y esto es un pasaje bíblico, es bíblico decir que se pare uno en la brecha. Y notemos cómo Dios, hermano, toma muy en cuenta la oración de aquel que intercede. Porque Moisés no estaba pidiendo por sí mismo, él estaba en la presencia de Dios. Él estaba recibiendo de Dios, consagrándose, apartándose para recibir el mensaje de la palabra de Dios para su pueblo. Y fue cuando el Señor le da una instrucción. Y esta instrucción fue una instrucción bastante dura de escuchar. Pero es bueno que haya quedado aquí en la Escritura para que nosotros nos demos cuenta qué tan poderosa es la intercesión cuando alguien se compadece, cuando alguien se pone en lugar del que sufre. Hoy vamos a tocar este tema, no va a ser un tema muy extenso, pero tiene cosas muy especiales. Y para ello quisiera llevarlo al libro de Éxodo, en el capítulo 32 y en el verso 7, que fue donde sucedió esto de lo que hace referencia al Salmo. Salmo 32, 7, amén. Dice así la Escritura: entonces el Señor habló a Moisés, desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo, y aquí es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Mas de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuelve del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos a quienes juraste por ti mismo, que les dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos le heredarán para siempre. El Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Bueno, vemos aquí esta porción donde Moisés está en la presencia de Dios, donde está buscando la palabra de Dios, porque ahí fue donde le dieron las tablas de la ley.
Ahí es donde Dios le estaba dando la instrucción de cómo este pueblo tenía que ser edificado, tenía que observar ciertos principios con el objetivo de prosperarlos, de bendecirlos. Porque la palabra de Dios no tiene otro objetivo, hermano, para la vida de sus hijos jamás, que para edificarlos, para hacerlos sabios, para escoger y distinguir entre el bien y el mal, y para que se puedan apartar de aquello que arruinaría sus vidas. La palabra de Dios tiene una función, y es buscar el bienestar de todo aquel que la recibe. Y bendito su nombre, porque nosotros recibimos la palabra de Dios, que es Jesucristo. Él es el verbo de Dios que descendió con el propósito, hermano, de guiarnos, de instruirnos, de enseñarnos, pero también para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, vemos aquí cómo el Señor, mientras estaba con Moisés en ese monte, le dice: mira, levántate pronto y desciende, porque el pueblo de Israel, a quien tú sacaste, le dijo, tu pueblo, le dijo. Y Moisés, cuando intercede por el pueblo, le dice: no, Señor, tu pueblo, porque no es mío. Déjeme decirle, Dios a los ministros nos hace sentir como que tenemos una responsabilidad, como que fueran pertenencia nuestra, pero Moisés le dice: no, Señor, son tus hijos, es tu pueblo, y sé que tengo una responsabilidad, pero se paró en la brecha y empezó a interceder por él. ¿Por qué? Porque este pueblo se había desviado hacia la idolatría. Habían hecho un becerro de oro, y usted sabe que ese ha sido el problema más grande que ha surgido en los tiempos en el pueblo de Israel, que siempre se fueron detrás de los bienes materiales. Pero curiosamente, hermano, en todos los tiempos eso sucede. La gente muchas veces se aparta de seguir al Señor por causa de economía, de bienes materiales. Cuando aquella mujer que llegó al altar y depositó sus 3 blancas, o sus monedas que ella tenía, sus 2 blancas, ella era en su escasez que ella vivía, ella buscó al Señor. Y cuando llegó, llamó la atención de Jesús, porque veía que la escasez no la hacía alejarse de Dios, sino al contrario, la hizo acercarse a Dios. Yo pienso, hermano, que nuestra fuente de bendición es el Señor, y no tenemos que buscarlo por causa de economía, pero por causa de la vida que nos proporciona. Y entonces este pueblo se había desviado, y empezaron a decir que sacaran un becerro, y el sacerdote, que fue manipulado por la opinión del pueblo, se encontró en un momento determinado siendo, hermano, sentenciado después para no entrar en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque los ministros tienen una responsabilidad, tenemos una responsabilidad, más que complacer al pueblo, es complacer a Dios. Y Aarón conocía la palabra, y cuando le pidieron cuenta, dijo: mira lo que salió, él lo había labrado. Porque ¿quién va a sacar ni que fuera magia, hermano, como para que vertieran el oro en fundición y sacaran un becerro? Lo fundieron y lo formaron y le dieron forma. ¿Por qué? Porque había un espíritu que estaba influenciando de tal manera que tenía que cobrar una imagen, y esa imagen salió en un becerro de oro, y ese becerro representa una potestad de las riquezas. Ahora, ¿por qué tuvieron que caer en esto cuando estaban buscando y estaban viendo que Dios, hermano, tenía cosas grandes para ellos? Les había dado promesas. Nosotros tenemos grandes promesas, bendito su nombre, la vida eterna en Cristo Jesús. Pero también Dios, hermano, nos promete prosperarnos en la vida, pero no solamente en los bienes materiales, sino prosperarnos en el alma. En el alma es donde muchas veces, hermano, la gente puede tener mucho dinero, pero teniendo problemas grandes en el alma, de nada les servirían, serían para su propia ruina. Entonces, Dios, hermano, tiene el deseo de prosperar a su pueblo siempre. Al pueblo de Israel lo quiso prosperar, pero mire usted, los israelitas tienen fama de que son muy ricos, pero las riquezas de Dios como que se les escaparon, y ahora están volviendo poco a poco, porque Dios ya les dio el tiempo necesario como para que se provocaran a celos, y lo está haciendo a través de cómo ellos ven a la iglesia. Ellos, al ver a la iglesia, que es una iglesia que está prosperando en muchos sentidos, ellos ahora están empezando a recibir de regreso
la salvación en Jesucristo. Ahora, yo quiero hacer énfasis, hermano, que Moisés dio testimonio, hermano, de que la oración, la súplica, para hacer volver el corazón de aquellos que se habían desviado por ir detrás de las riquezas, Dios la escuchara. Y le dijo Dios: desciende pronto, porque se han desviado. Mire, muchas veces el desvío no es de que se vaya uno a buscar otras religiones como el hinduismo, como el paganismo, pero simple y sencillamente su desvío fue ahí mismo en el altar, buscando los bienes materiales. Cuando Dios es el proveedor, es el que da la vida. Mire, hermano, había abierto el mar rojo, había dado señales de que estaba con ellos 10 veces, se los dejó ver. Sin embargo, seguían todavía con la inclinación. ¿Por qué? Porque había una potestad. Nosotros tenemos que estar conscientes, hermano, que hay un espíritu, según Efesios 2, hay un espíritu que opera en los aires sobre hijos de desobediencia. Y esa potestad está ahí influenciando para que los hijos se pongan, así como la escritura lo dice, de dura cerviz, de duro, la cervical está aquí. Dura cerviz es no poder voltear para arriba. Eso es lo que hace el enfoque sobre los bienes materiales. Nos predicaba Werner el otro día acerca de la mujer encorvada. Cuando uno está detrás solamente de lo material. Y déjeme decirle, todo tiene que tener un equilibrio, pero el equilibrio más grande que podemos tener es en la fe. Cuando en la fe podemos decir, es el tiempo de Dios, es el tiempo de honrar a Dios, es el tiempo de la búsqueda, no es el tiempo de dejar de distraer con cosas materiales. Usted sabe que hoy en día mucha gente, hermano, no recibe por causa de que está muy ocupada por ir detrás de los bienes materiales. Pero qué bueno es que este pueblo, ustedes y yo, juntos estemos buscando la presencia de Dios para empezar esta semana, porque empezamos la semana el día de hoy, y esta semana va a ser una semana bendecida. ¿Por qué? Porque va Dios por delante. No estamos aquí porque sea una celebración anual, estamos aquí porque es el Dios de nuestra vida, de cada día, de cada mañana, de esta semana y de todas las que Dios nos conceda vivir. Pero me llama la atención cómo en este pasaje del verso 14 dice: el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. ¿Cuál era ese daño? Dijo: los voy a exterminar a todos. Dios mío, cómo las actitudes pueden provocar a Dios a que arda en ira. Dijo él: deja que arda esta ira. Y le dijo: no, Señor, ¿cómo es posible? ¿Qué van a decir los enemigos? Que no pudiste. Pero entonces estaba leyendo otra versión que se llama del oso, y dice: entonces el Señor se arrepintió. Hablamos hace poquito acerca de que Dios a veces cambia de parecer. ¿Por qué? Porque cuando ve la buena reacción, cuando ve el error del camino, Dios a veces tiene que preparar una corrección. O en este caso no era una corrección, en este caso iba a haber una exterminación. Pero como hubo alguien que se puso a interceder, mire qué poderoso es que usted interceda por su familia. Qué importante es que usted se pueda parar y pueda decirle: no, Señor, ¿qué van a decir? ¿Que tu evangelio no tiene poder? Claro que hay poder en el nombre de Cristo para rescatar a cualquiera que ande en la necedad de su camino, aunque ande con cerviz tiesa. La cervical es esta. Aunque no quieran voltear para arriba, pero yo sé, Señor, que tú tienes poder para cambiar todas las cosas y para cambiarle la vida. Y entonces el Señor dice que desistió, que se arrepintió. En otra versión dice que renunció a lanzar el mal con el que había amenazado a su pueblo. Mire, ya cuando Dios da una palabra, sale un espíritu, hermano. Y se activan. Cuando las palabras, Jesús dijo, que salen de mi boca son espíritu y son vida, aquí el Señor había soltado palabras que iban a hacer destrucción, porque en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Y mire, él dio unas palabras y dice que Adonai, según la versión Torá, dice: y Adonai renunció a lanzar el mal que había amenazado a su pueblo. Desistió de ello, lo canceló.
¿Sabe usted que muchas veces nosotros como hijos de Dios hablamos palabras que andan por ahí? Y es cuestión de tiempo para que tomen efecto. Pero cuando son palabras de bendición, gloria a su nombre. Pero ¿qué cuando son palabras de mal? Nosotros tenemos que tener la sabiduría de Dios como para ponerlas en cautiverio y cancelarlas y deshabilitarlas, desactivarlas, como un proyectil, hermano, que es disparado. Ahorita que hay tantas amenazas de que van a salir misiles y que ya pasó uno por encima de Japón y está diciendo el gobernante de Corea que va a destruir, que no está jugando. Y déjeme decirle, pero tenemos un Dios que puede anular cualquier cosa. Y la iglesia tiene un poder en las palabras que habla. Esas palabras que Dios nos ha permitido tener, que pueden ser compresadas con el poder del Espíritu Santo, como para anular maldiciones, como para anular males, siempre y cuando uno se ponga cuentas con Dios, siempre y cuando uno busque la presencia de Dios, siempre y cuando uno busque que se cumpla el propósito de Dios. Aún palabras pueden salir de nuestra boca para que cambien designios de Dios. Usted sabe que una vez que Dios habla, wow, ¿quién lo podrá evitar? Pero cuando uno se humilla, Moisés se humilló delante de él, pero dice que eso fue pararse en la brecha. Mucha gente hoy en día maneja ese término, pararse en la brecha, y fíjese que yo he tenido dos experiencias que he escuchado de personas que dicen que para liberar a una persona se necesita ponerse en la brecha, y es hacer que los demonios que están en esa persona se pasen al que lo está ministrando para después arrojarlos. Peligrosísimo. ¿Por qué? Porque yo veo en la Biblia, yo busco en la Biblia qué son las bases para hablar cosas semejantes, y yo la verdad las encuentro muy escasas, porque yo no veo a un Moisés diciendo que caiga sobre mí esta ira, aunque en un momento llegó y le dijo, acaba conmigo, pero estaba hablando con Dios, no con el diablo. Y como Dios es un Dios que tiene misericordia, dijo, no, tú no, ¿por qué vas a pagar tú? ¿Por qué pagar tú? El único que pudo hacer eso fue Jesús. Y eso lo hizo, hermano, llevando el pecado a todos nosotros. Dios cargó en el pecado a todos nosotros, pero tenía un propósito que nació de Dios, para que pudiéramos nosotros alcanzar la salvación. Ahora, ponerse en la brecha es interceder, porque ya Jesús ya pagó por usted, por su familia, por todos aquellos que puedan estar en un momento determinado en una condición inclusive de posesión demoníaca. Ya Jesús pagó por ello. Ya no nosotros tenemos que hacer el papel de Jesús, pero sí podemos interceder y pedir, Señor, ten misericordia, que se cumpla aquella palabra que dijiste, serás salvo tú y toda tu casa, que la salvación llegaría cuando llegases a mi vida. Y entonces el Señor, al ver eso, va a desistir y va a decir, bueno, lo pensaba dejar así, pero lo voy a liberar. Entonces yo quiero llevarle a que vea un pasaje en la Biblia, que es en Mateo capítulo 8 y verso 28. Dice aquí la escritura en este relato que tanto hemos leído. Yo quiero que veamos algunas cosas que son así como sobresalientes aquí. Dice así, Mateo capítulo 8 versículo 28. Amén. Dice, cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo. Y los demonios le rogaban diciendo, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo, id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y he aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Mire, hermano, cómo estos 2 gadarenos, estos 2 endemoniados, dice que estaban, hermano, bien violentos en extremo. Nosotros quizás hemos visto, yo estaba viendo ayer un programa de televisión de la prisión, de las prisiones de alta seguridad, de las más peligrosas en Texas. Estaba viendo un documental
Y en ese documental estaban diciendo que las pandillas más peligrosas y más con la que más batallan es con la mexicana, porque dice que ellos no aceptan reglas de ninguna clase, como que es algo que los tiene en una anarquía tan extrema que no se dejan gobernar por ningún horario, por ninguna, ni siquiera por cuando les dan órdenes de que los van a sacar y que les van a poner las esposas y les dan instrucciones, ni eso se dejan hacer. Están así como extremadamente violentos. Y ahí los que trabajan en esa prisión, hermano, están todo el tiempo así como, yo me imagino que han de estar bien estresados, porque están nomás esperando que les vayan a salir con alguna sorpresa, porque de la nada hacen armas, hasta de las cucharas de plástico. Y entonces me pude dar cuenta que cuando alguien está en esta condición así extrema, así estaban estos dos que estaban bien violentos y ya estaban viviendo en los sepulcros. Quizás ya Dios había terminado, pues hasta ahí llegaron, pero hubo algo que movió el corazón de Jesús, de ir a buscarlos, de ir a ellos, de poder acercarse para lidiar con el poder que los tenía en esa condición. Si usted se fija, estuve hablando acerca de ese becerro de oro, que no era otra más que la imagen de un espíritu que estaba ejerciendo sobre ellos. Le llaman Arpi. Pero ahora estamos viendo a dos personas que están en una condición extrema, y está un espíritu ahí ejerciendo, que cuando el Señor, hermano, le pide que se identifique en pasajes paralelos, le dice que se llamaba Legión, porque eran muchos. Pero note usted una cosa, que cuando aparece el Hijo de Dios y empiezan a hablar y empiezan a manifestarse, fíjese que Jesús no les dijo que entraran en Él, que su cuerpo, diga usted, nosotros somos el cuerpo de Cristo. No podemos permitir que Dios libere a otro invitando demonios a nuestra vida. Eso es como algo muy peligroso. Y entonces dice, hermano, que ellos mismos le dijeron, bueno, permítenos entonces meternos en la piara de cerdos. Y entonces el Señor ahí sí lo permitió. Pero fíjese qué tremendo, hermano, que iba a ser una manera, aquí en otras palabras, hermano, que está poniendo en la brecha a los cerditos. ¿Por qué? Porque les cayeron los demonios que están en los violentos y se metieron en ellos, y los cerditos no aguantaron, hermano. Por eso yo siempre le recomiendo a la gente que está teniendo problemas, que si no se ha bautizado, que se bautice. Porque estos cerditos, cuando se les metieron los demonios, encontraron la solución en el agua. Los ahogaron, ahí quedaron sepultados. Y entonces yo veo, hermano, que es bien delicado que una persona que es hijo de Dios, para querer auxiliar a otra persona que está en la dureza de su cerviz, le diga a los demonios que se pasen para que los puedan sacar. ¿Por qué es tan peligroso? ¿Por qué es algo que yo para nada recomiendo? Miren Mateo capítulo 7, versículo 6. Miren cómo dice aquí: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas, que las pisoteen, y volviéndose, ¿qué? Os despedacen. Entonces, cuando un espíritu, hermano, entra en una vida, la función que tienen es destruir. ¿Cómo ponerse en la brecha de esa manera que se salga el espíritu del mundo, se meta en uno, si ese puede destruir? Además, que esto es santo. Diga usted, esto es santo, porque Dios lo ha limpiado con su espíritu, con su sangre, con su Espíritu Santo. Nos ha llamado santos. ¿Cómo permitir que el templo de Dios se contamine de esa manera? Porque dice, no sea que volviéndose os despedacen. Entonces hay un peligro. Hoy en día se usa mucho la liberación, tenemos que ser muy cautelosos. Yo estuve trabajando bastantes años en liberación, con mi hermano Chuyito también,
y algunos que estamos aquí conocemos de ese tema, pero es peligrosísimo invitar que los demás. He oído a 2 personas que lo han hecho y déjenme decirle, peligrosísimo. ¿Por qué? Porque los pueden despedazar. De repente, hermanos, los demonios son mentirosos, son engañadores y son violentos y destructores. Ellos no tienen misericordia de nadie. Esa no es la manera de liberar a una persona. ¿Por qué no mejor llegar y así como Jesús te ordena que salgas? Porque el patrón lo tenemos en él. Entonces, mire, Moisés intercedió de una manera para protegerse, paró en la brecha, pero no se paró en la brecha esperando que ese becerro, al contrario, la instrucción es que lo destruyera. Pero lo que hizo fue llevarlos a una reflexión, pero para liberarlos lo que necesitaban era la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí aman la palabra de Dios? ¿A usted le gusta escuchar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios tiene un poder. Y conoceréis la verdad y la verdad. Entonces la palabra libera. Es mejor que lo liberen a uno con la palabra, pero no agarrando la Biblia así. Porque a veces así se hace, ¿verdad? Yo no descarto que en un rema el Señor a alguien le haga que le pongan la Biblia en la cabeza y lo libere en sus razonamientos. Pero el poder de la palabra no es en el librazo. El poder de la palabra es cuando entra en el corazón, cuando es escuchada, cuando es leída, cuando penetra y lo toca y lo cambia. Entonces, le quisiera llevar a un pasaje que encontré en Juan, en el capítulo 13 y verso 10. Y mire, hermano, ¿qué hacer cuando una persona está teniendo problemas muy fuertes espiritualmente? Aquí encontramos un caso. Juan capítulo 13, verso 10. Jesús les dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios. Y lo dijo, pero no todos. Dice en el verso número 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces hay 2 cosas aquí importantes. La palabra que llega, pero la limpieza que también efectúa. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Aunque decía, pero no todos. Entonces, ¿cómo le iba a hacer el Señor para hacer que ese que estaba, el que dijo que no todos, que era Judas, porque sabía quién le iba a entregar, qué era lo que podía hacer Jesús para que esa alma cambiara? No le dijo que se le saliera la codicia y se le metiera a él, para nada. Nomás le dijo la palabra y la limpieza. Y lo que necesita es la limpieza de los pies. ¿Por qué? Porque en el alma es donde están los problemas más fuertes. ¿Por qué la gente se hace codiciosa? Porque tiene la estima muy baja. Y quiere tener más valor. Pero el valor no se obtiene con los bienes que uno posee. El estímulo viene por las palabras que uno se sienta amado. ¿Por qué Judas, hermano, acabó en esa condición? No recibía el amor que le estaba dando Dios. ¿Sabe que Dios nos ha dado amor en abundancia? De tal manera amó Dios al mundo. ¡Al mundo! ¿Cuánto más a sus hijos? Entonces, nosotros tenemos que echar fuera de nuestra vida la baja estima. Tenemos que saber que tenemos un valor ante los ojos de Dios precioso. Y entonces, eso nos va a hacer libres, hermano, de la codicia. ¿Por qué el pueblo de Israel se fue detrás de las riquezas? Porque lo tuvieron en Egipto de esclavo muchos años, trabajando sin disfrutar. ¿Sabe qué? A veces nosotros los cristianos así somos. Porque trabajamos, pero como que no hay mucho fruto del trabajo. Y entonces la necesidad lo hace a uno ir detrás de las riquezas, en vez de ir detrás de Dios, porque es el que nos ha dado el valor.
Con Cristo, hermano, no debe haber gente que tenga baja estima. Con Cristo tiene que haber gente bien equilibrada. Yo sé quién he creído y sé lo que soy delante de Dios. Aunque el mundo me mire por lo que tengo, Dios no me mira por lo que tengo, sino por lo que soy. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. En la abundancia, en la escasez tengo que aprender, pero no depende mi felicidad de lo que tengo. Este pueblo necesitaba que alguien se parara en la brecha, y fue Moisés, y Dios le dijo: ok, estás en la brecha, los voy a ayudar, pero ahí te va la palabra. Es la palabra la que va a hacer que cambie nuestra vida, es la palabra la que nos va a equilibrar, es la palabra la que nos va a limpiar, es la palabra la que nos va a ubicar. ¿Sabe usted que hay gente cristiana que va al psicólogo? Y no necesita ir al psicólogo, necesita venir a la palabra y dejarse que Dios haga lo que tiene que hacer en la vida de uno cuando uno lee la palabra. Porque es como un espejo. Si uno ve la palabra y no la aplica, es como que le dieran una medicina y no tomársela, nomás estarla viendo. No se le va a quitar a una persona un dolor de cabeza nomás con ver el Advil enfrente. Se le va a quitar el día que agarre y se lo tome. Si no tiene la fe como para que haga una oración y se le va el dolor de cabeza. Pero no se le va a quitar nomás estar viendo la medicina, se la tiene que comer. La palabra es medicina para todo nuestro ser. Y si la aplicamos, entonces vamos a poder tener los mejores beneficios. Y lo que tiene esta palabra es que tiene un poder que es variante. A veces corta y a veces sana, y a veces hermano, lo pone a uno limpiecito. Lo deja a uno, hermano, con vestiduras resplandecientes, porque le crea lo que está escrito en su palabra, que es el Hijo de Dios. Entonces, yo estaba viendo cómo el Señor Jesús tenía una manera de cómo podía hacer que Judas cambiara, pero ¿sabe una cosa? No cambiaba. ¿Por qué? Porque no se dejaba limpiar. Y sabe que nosotros necesitamos hacer que nos limpien hasta la lengua. Y no con cepillo dental. Para el aliento no. La manera de hablar. Tenemos que ser más sabios con lo que hablamos. Cómo proyectar nuestras palabras hacia la bendición. Y no lanzar palabras que nos van a poner en circunstancias terribles. Porque ¿sabe qué? Tenemos a veces una situación que hablamos muy bien, pero no nos agarran enojados. Porque hasta se justifica uno: es que te dije eso porque estás enojado, pero tú sabes que no es cierto. Pero ya lo maldijo. Oiga, tiene que tener dominio uno con lo que uno habla. ¿Por qué? Porque el Señor también tiene palabras. Y mire, si hasta Dios, cuando ve que la gente cambia, Él también les da oportunidad nueva, pues nosotros tenemos que aprender de Él. Dice Juan, 1 Juan capítulo 5 y verso 19. Primera Juan capítulo 5 verso 19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Yo me he preguntado cómo le hace el diablo para tener al mundo sometido por las palabras. Fíjese usted, si no me cree, vea cómo en el mundo se mueve un ambiente de palabras terribles. Vea las canciones, cómo se mueven las palabras en el mundo. Puras majaderías, puras maldiciones. Con eso tiene el mundo sometido, pues nomás le pone música guapachosa y le pone un montón de lenguaje sucio y al mundo lo tiene bajo su poder. Entonces, ¿cómo hacerle para salir de su trampa? Porque dice que el mundo yace bajo el poder del maligno. Tenemos que aprender a darnos cuenta que hay cosas que no podemos estar dejando que circulen por nuestra vida. Mire, que circule el viento, amén, gloria a Dios, pero que circulen palabras sucias y palabras maldicientes. Necesitamos limpieza. Dice el Señor: ya vosotros estáis limpios, pero el que ya se lavó, el que ya se bañó, el que ya se bautizó, pues ya no necesita volverse a bañar, sino solamente limpiarse los pies. ¿Por qué? Porque oye uno tantas cosas.
¿Por qué ese pueblo se fue a esos padecimientos? Porque venían de un mundo de Egipto que venía bien corrompido. No crean que allá hablaban muy así como los franceses, de mucho caché. Allá el lenguaje era un lenguaje terrible. Y usted sabe que el mundo en que nosotros vivimos es terrible. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? A no dejar que siga entrando contaminación a nuestros oídos, a cuidar lo más posible. Y cuando ya ni modo, ya nos entró, ahora buscar la limpieza. ¿Y cómo le voy a hacer, hermano? ¿Cómo voy a lavar los pies? Vaya a la palabra. Y la palabra dice que limpia. Y entonces le va a decir, no, es que no es para que andes cantando eso, es para que cantes mis palabras. Usted sabe que los mejores cánticos, los más inspirados, están en porciones bíblicas. Echó a la mar el carro de Faraón, jinete y caballo, echó a la mar. La palabra es la que cambia. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé y ya no los volví a encontrar. Ay, hermano, así tenemos que ser determinados en la vida cristiana, a no volver a lo mismo de antes, a seguir adelante. El Señor nos ha llamado para tener una vida limpia y para tener un Espíritu Santo, para que nuestro templo sea templo del Espíritu Santo. ¿Cómo permitir, hermano, que alguien que no se quiere limpiar, agarrar su suciedad y pasarla con uno para liberarlo? No, hermano, eso es peligrosísimo. Si bastante nos cuesta estar lidiando con nuestro propio temperamento, ¿cuántos de aquí tienen lucha con su alma todavía? No crea que ya están alitas, hermano. A veces están los estados de ánimo que llega uno con Dios. Ay, perdóname, Dios mío, otra vez me enojé. Ay, perdóname, Señor, mira lo que dije. Ay, Señor, perdóname, mira que le eché. Mira cómo me le atravesé con coraje. Mira, Señor, y estamos luchando como para ir encima a echarle demonios de otro. No, hermano, si hasta echar demonios fuera es delicado. Y yo sé que la iglesia, Dios nos ha dado poder con el Espíritu Santo para hacerlo, pero sería bueno que cada quien aprenda a lidiar con lo suyo, a enseñarle cómo, a decirle cómo se puede hacer de ello. Porque si usted llega y se lo saca, al rato lo vuelve a meter, y luego vuelve a sacarlos, se vuelven a meter. Ya me ha pasado. Y a veces el mismo Espíritu dice, ¿por qué me quiere sacar si este me quiere tener adentro? Tú me corres y él me invita. Pues ese cuento nunca acaba. Mejor enseñarle cómo se deshaga de ellos. Pero ¿sabe cuándo se van a querer deshacer de ellos? Cuando les esté pisando bien duro. Entonces, ¿cómo vamos a interceder? Pégale más duro, para que le sienta y le cale y ya no lo quiera. Nomás que no lo mate, ¿verdad? ¿Cómo cree que fueron a parar esos gadarenos al lugar de los sepulcros? Ha dicho el Señor, ¿quieren ver el camino? El final de este camino es de muerte. Y ya cuando ya el demonio lo traía a los gadarenos bien heridos, empezaron a clamar y llegó Jesús. Mire que nadie estuvo intercediendo por ellos ahí en el relato, pero yo le aseguro, hermano, que el Espíritu Santo estuvo siempre vigilante. Dice, ya casi lo mata, ya está casi a punto de morirse. Señor, ya es hora de la salvación. ¿A cuánto nos ha llegado la salvación en momentos bien críticos? Gloria a su nombre por ello. Tiene una función hasta el diablo, hermano. Afligir a la gente tan feo que por último opten por Jesús cuando se les ofrece la salvación. Pero sabe una cosa, la liberación no es algo para manejarlo a la ligera, ni para andar queriendo liberar a alguien, porque yo he oído de eso. Es peligrosísimo. Mejor, hermano, que el Señor tenga misericordia, que uno pida perdón, que uno les hable de Cristo, pero nunca invitar a que espíritus inmundos se metan en uno, hermanos, y ya a veces con las mismas acciones se meten. Dice en 1 Juan capítulo 2 verso 15, 1 Juan 2, 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis las cosas
que están en el mundo, pero habla específicamente qué cosas. Y dice acerca de pasiones. Oh, hay peligro. A pesar de que Dios puso al hombre y a una mujer en el huerto del Edén y los puso en un lugar que Edén quiere decir placentero, para que tuvieran placer, y lo hizo algo limpio, y se metió un ser por ahí que vino a engañar para hacerlo ver sucio, y empezó a manejar con suciedad cosas. Ahora en el Evangelio de Jesucristo nos llaman a salir de ese mundo para vivir una vida sin esa clase de pasiones corrompidas, donde se entregan por amor. Dios tiene todas las cosas limpias para que los que están limpios. Por eso, mire, es importante dejarse limpiar por la palabra de Dios. Es importante dejarse limpiar por los recursos que Dios tiene. Nos han dado la bendición del bautismo, gloria a su nombre, pero dice que el bautismo no quita las inmundicias de la carne. Solamente le dice a uno, ¿moriste al mundo o no? Porque si nos bautizamos, fuimos muertos al pecado, pero para vivir ahora para Dios, pero no volver allá. ¿Por qué? Porque ahí nos liberaron, hermano, como los cerditos los liberaron. Nos liberaron a saber de qué cosas, a cada quien. Como a esos violentos, los liberaron de algo, pero se tenían que mantener ahora en la limpieza. Así nosotros nos tenemos que mantener ahora en Cristo. ¿Y cómo nos vamos a tener ese mantenimiento? Ministrados por la palabra. Hay gente que dice, no, yo no tengo que ir a la iglesia. Yo sí tengo que estar en la iglesia. Yo aquí siento que me dejan, me renueva. Vengo a la iglesia y siento que algo, hasta las lágrimas salen. Algo le están limpiando en el alma. La presencia de Dios. Qué lindo, hermano, es que pueda estar uno sensible a la presencia de Dios. Qué triste cuando, como decía la profecía, cuando no se dan cuenta, no lo sienten, les pasa desapercibido. Hermano, tenemos que estar con todos los sentidos enfocados a lo que hemos venido. No venimos a cumplir con que es el domingo y ya cumplí con ir a misa. No. Misa evangélica, pues. No. Vengo a llenarme y vengo a limpiarme y vengo a dejar que Dios ministre mi alma, porque en esas lágrimas que salen, dice que una mujer, por llorar en la presencia del Señor, se liberó de 7 demonios. Mire, esas liberaciones son mejores que andar ahí, que salte, que no me salgo, y que métete en mí. ¿Cómo que métete en mí? No. A los pies de Jesús, en la humillación, perdóname, Señor. ¿De qué la liberaría el Señor a esta mujer que tuvo 7 espíritus metidos allá adentro? ¿Puede usted poner su mente? ¿Qué sería lo que estaría en su vida? Lo que más afecta a una vida para estar en malas condiciones es un espíritu de rechazo. Eso lo agarra uno a veces desde el vientre de mamá. Cuando dijeron, ¿cómo que estás embarazada? Ya llegó un espíritu de rechazo y se metió. Y eso va a hacer que cuando nazca ese bebé, sea chillón en extremo. Que sea insoportable. ¿Por qué? Porque se siente que nadie lo quiere. Entonces la estima se baja. Nadie me quiere. ¿Nunca te ha llegado a ser la mente? ¿Nadie te quiere? Diga usted, puras mentiras del diablo. Cristo me ama. Sí hay alguien que me ama. Se llama Jesucristo. Y por si fuera poco, está la iglesia. Ahí, mire, Cristo en cada uno. Mire cuántas muestras de cariño, de amor de Dios. Cuando veas a tu hermano o tu hermana, dices una muestra. Hoy lo estaba valorando como nunca hoy. Estaba ahí sentado y yo le estaba abriendo mi corazón al Señor. Le decía, Señor, no hay nada como estar aquí. Donde tú vienes, donde tú bajas, donde tú visitas. Hubo el testimonio en la profecía que la presencia del Señor estuvo en medio de la iglesia y yo sentía cómo sanaba mi alma. ¿De qué cosas Dios nos va a sanar? Un montón de cosas, hermanos. Si viene, cada vez que viene nos limpia los pies. ¿No dijo la profecía que venía a limpiar los pies hoy? ¿Qué es eso? El alma. Hasta la palabra salió. Y mientras estaba así, y oí que decía, ¿verdad?, que había una carta que Dios hoy traía para la iglesia. Y es esta. Entonces, mire, que no dejemos que nunca agarre otra cosa más importancia que eso. Eso es algo que el mundo no lo puede comprar, ni lo tiene, que no lo conoce.
pero tú lo tienes y tú lo conoces, y yo lo tengo, y yo lo conozco, y yo lo quiero disfrutar. Disfrútenlo. No digo que nunca faltes, pero que no se te haga un hábito. Procura estar ahí en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque te va a dar buenas condiciones. De repente una violencia se va a ir. ¿Cuántos de aquí todavía tienen actitudes violentas? De vez en cuando como que se me chispó. Dejarse limpiar. Si es algo con lo que estás luchando, el Señor, llévatelo. Ya no lo quiero conmigo. Te pido perdón. Quebranto ese poder, lo debilito en el nombre de Jesús, pero lo traigo delante de ti para que lo quites. Y va a decir el Señor, se lo vamos a echar a los cerdos. ¡A su nombre! A los cerdos, las perlas no son para que las pisoteen, son para que las valoren. Gloria a su nombre. Le dije que el mensaje iba a ser cortito, pero específico. Así que nos vamos a parar en la brecha para interceder por otros, pero no a la manera que nos ensucien. Le puedes decir a alguien, ¿qué te pasa? ¿Y la palabra? Por eso estás batallando, porque te falta la palabra. Necesitas estudio bíblico. Gloria a Dios que se levanten estudios bíblicos en casa, para que al ser instruidos pueda entrar la palabra y pueda hacer algo por dentro de limpieza. No pudiéramos haber cambiado si no hubiera llegado la palabra de Dios a nuestra vida, que nos trajo a Cristo. Y como llegó esa palabra, yo no sé quién es la persona que te habló por primera vez de Cristo, pero cuando esa palabra entró, le entró así como la agarran a los toros en el toreo. ¿No ha visto cómo se pone el torero? Hasta le hace así. Y cuando le mete la espada, ay hermano, yo los he visto cómo sale el corazón. Porque yo crecí junto al toreo de Tijuana en mi infancia, y me brincaba el cerco porque pues, no tenía ni para entrar a la faena de los toros. Pero me caí un día donde estaban destazando al toro y lo partieron así con una hacha. Lo agarran, después de que lo arrastran, lo meten ahí en un lugar y con una hacha. Bueno, estaban medio salvajes en ese tiempo, no sé si todavía estén peor ahora. Pero así, con una hacha atrás, y lo abrieron así. Y el corazón, mire, con un tremendo hoyote. ¡Wow! Esos toreros bien que saben dónde ponen la espada. Mire, hermano, el Señor sabe dónde pone la espada. Y hace que el corazón cambie. Y le hace que tenga modificaciones en su vida, porque tiene que matar una naturaleza pecaminosa. Y lo hace con su palabra. Y cuando la palabra entra en el lugar correcto, déjeme decirle, va a querer uno no volver a hacer lo mismo que antes era. ¿Cuántos de aquí están dispuestos a seguir adelante? A echarle ganas, a decirle, Señor, yo quiero que haga lo mismo con aquella, con aquel, con mi hija, con mi hijo, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi patrón. Pero mete la espada, Dios mío, acuérdate, voy a interceder por él, pero atraviésalo con la espada que le redarguye el corazón para que se convierta a Cristo. ¡A su nombre! Gloria, gloria, gloria. ¿Por qué no dan una ofrenda de palmas al Señor? Importante es que sepamos que no podemos ser amigos del mundo. Porque si somos amigos del mundo, nos podemos constituir enemigos de Dios. ¿Y cómo se amista uno con el mundo? Cantando sus canciones, hablando sus palabras, haciendo sus acciones. Esto es algo que tenemos que reflexionar. Esto me hubiera gustado compartirlo con los jóvenes para que se den cuenta qué tan delicado es andar cantando música del mundo que está llena de pura suciedad. Peligroso. Es cuestión de tiempo y va a hacer efecto. Vale más no dejar que eso haga efecto en nuestra vida, porque Dios nos ha dado un cántico nuevo, un canto santo. Aunque tiene música moderna, digo moderna porque en cada nación hay diferentes músicas con los tiempos, pero viene de la palabra de Dios. Y cuando entra la palabra de Dios, tiene poder. Amén. Gloria a Dios. Así que, padres de familia, oren a Dios, intercedan por sus hijos para que se les quite el hábito de andar oyendo música que contamina.
y mejor agarrar la música. Si usted quiere ver a sus hijos llenos del Espíritu Santo, no permita, hábleles, enséñeles, instruyeles, que no pueden andar oyendo la música allá afuera, no por prohibiciones, por el efecto que va a causar, porque hay un espíritu que opera sobre hijos de desobediencia, y para que no se apodere de ellos, mejor que les podamos decir, discierne el espíritu que se mueve en esa música. Si no quieres que eso afecte tu vida, disciérnelo. Y cuando lo puedan comprender, ya no lo van a buscar. Van a decir, ¿yo por qué quiero basura? La basura que se va a su lugar. Pero aquí es templo del Espíritu Santo de Dios. Yo tengo una práctica que hago cuando paso y porque parece chicle la música del mundo. Se le pega a uno en la mente y ahí anda uno. Nosotros ahorita últimamente hemos agarrado una música que le ponemos a una nietecita de un tiburón bebito. Y parece que en la mañana y en la tarde y en la noche traigo la canción así de... Pero me doy cuenta del poder que tiene la música. No estoy condenando eso, pero ¿qué cuando se trata de majaderías? Ahí andan con las majaderías. Oiga, tenemos razonamiento como para que nos demos cuenta y no nos tome el enemigo como títeres. Dios, yo no soy ningún títere, ni mis hijos son títeres del diablo, somos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Denle una fuerte palma al Señor.